sí? Ahora sí. Bien. Disculpe. Buen día con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el incidente 11 del expediente 21-2019, que tiene que ver con incorporación de persona jurídica al proceso penal. A ver, dirige el debate la doctora Rodríguez. Doctora Rodríguez. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor magistrado, señora fiscal y señores abogados y señora abogada. En efecto, se está iniciando la audiencia en la mencionada causa contra la resolución que viene en grado de fecha 20 de marzo, resolvió declarar fundado el requerimiento formulado por el representante del Ministerio Público y incorporando al presente proceso a las personas jurídicas Línea Amarilla SAC, CLAMSAC, en el proceso que sigue por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado. En principio vamos a solicitar a la señora especialista se sirva informarnos respecto de la acreditación de las partes. Buen día, señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional y partes procesales que se encuentran conectados a la presente audiencia de apelación de auto. Informa usted, señorita directora de debates, que se encuentran presentes en la sala de audiencias por el Ministerio Público la doctora Marlene Paola Morales Yataco, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial, y por la defensa de Lima Expresa SAC, el abogado José Arrieta Caro. Es todo lo que tendría que informar. Gracias. Gracias. ¿Alguna observación a la acreditación que ha mencionado, señora fiscal, señor abogado? Ninguna, señora magistrada. Ninguna, señorita directora. Me van a disculpar, estoy un poco indispuesta. En efecto, como habíamos señalado, la resolución que viene en grado, por tal motivo, la defensa de la empresa Lima Expresa SAC interpuso recurso de apelación, por lo cual vamos a preguntar a la defensa si se ratifica en su recurso. ¿Persiste en su recurso, señor? Sí, nos ratificamos, señorita directora. En tal sentido, vamos a señalar que los agravios de la empresa SAC se refieren en principio, solicitando la revocatoria de la resolución, así como la nulidad de la resolución. Respecto de la nulidad, entendemos, como viene parte del recurso de apelación, señala que las causales de motivación incompleta y aparente respecto a los fundamentos para incorporar a Lima al LIMEX por el hecho 1, ya que omite pronunciarse sobre aspectos generales de la oposición de la defensa y en su lugar incorpora razonamientos pertinentes frente a lo planteado por ella. Recurre también señalando la falta de motivación interna en lo que respecta a la decisión de incorporación al IMEX por el hecho 2. Así también señalando que la premisa señalada en la casación 951-2018, la nacional, constituye cosa juzgada, pero indica que aún así no sería aplicable a este incidente por referirse solo al objeto civil, lo cual resulta contradictorio. Y también señala por el hecho 3, ya que introduce razonamientos vagos y genéricos que no permiten entender correctamente la causa de su convicción. El fundamento de revocatoria se sustenta en que habría incurrido la apelada, incurrido en error al considerar que Lima Expresa SAC puede ser incorporada al proceso como persona jurídica investigada con respecto a al hecho 1, ¿no?, del 20 de mayo de 2011, así como al hecho 2 y al hecho 3, para lo cual vamos a conceder el término de 7 minutos a la defensa a fin de que pueda sustentar y ya de manera amplia respecto a cada hecho y por qué motivo
en principio la nulidad y luego la revocatoria. Sí, doctor, proceda. Muchas gracias, señorita directora de debates. Buenos días y buenos días también al resto de integrantes del colegiado superior, así como a la señorita fiscal superior. Voy a comenzar con nuestra pretensión revocatoria por la cual solicitamos declarar infundado el requerimiento fiscal de incorporación, ¿no? Nuestro primer argumento está dirigido contra el hecho 1 del requerimiento de incorporación formulado por la Fiscalía y consiste básicamente en que no se puede incorporar a una persona jurídica como investigada al proceso penal por hechos que ya fueron archivados a favor de las personas naturales vinculadas con ella, si es que no se ha reabierto la investigación contra estas, siguiendo las reglas del artículo 335, inciso 2 del Código Procesal Penal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este caso, señores magistrados, ¿no? El hecho 1 del requerimiento de incorporación de la Fiscalía está relacionado con dos eventos, con la adenda número 1 al contrato de concesión, que a decir de la Fiscalía sería el resultado de un acuerdo colusorio entre el antiguo representante legal de Lima Expresa, el señor André Yavina Bianchi, el apoderado de la empresa, el señor Wu Yonli, ¿no?, y el señor Domingo Arzubialde, que en ese entonces era el gerente de promoción de la inversión privada. También se incluye dentro del hecho 1 la suscripción del acta de mayo del 2011, por la cual se adelantaron algunos acuerdos que luego se plasmaron en la adenda antes mencionada y que a decir de la Fiscalía también esa acta sería el resultado de un acuerdo colusorio, en esta ocasión entre el señor Yavina Bianchi, que era el antiguo gerente general de Lima Expresa, y los señores Miguel Priale y Diego Ferré, que eran funcionarios de la Municipalidad de Lima. Esos mismos hechos, señores magistrados, ya fueron materia de decisiones de archivo que se encuentran firmes en las carpetas fiscales 332-2013 y 39-2013 a favor de exactamente las mismas personas naturales que están siendo mencionadas en el requerimiento de la Fiscalía, como las que tienen el vínculo con la persona jurídica que permitirían la incorporación de esta última, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el juez sobre este punto? El juez de primera instancia consideró que el argumento era irrelevante porque las decisiones de archivo, dice él, no son inamovibles y además porque Lima Expresa, mi defendida, no fue parte de esas decisiones de archivo anteriores en las cuales por estos mismos hechos ya la Fiscalía había declarado que no habían evidencias para formalizar la investigación, ¿no? ¿Cuál es el problema con este argumento del juez y por qué decimos que está equivocado? En primer lugar, la defensa nunca ha dicho que las decisiones de archivo sean inamovibles. Lo que dice la defensa es que para reabrir una investigación archivada por falta de pruebas contra personas naturales, hay que seguir un trámite que está expresamente previsto en el artículo 335, inciso 2 del Código Procesal Penal, ¿no? Y la Fiscalía no ha seguido ese trámite en este caso. Ha reabierto la investigación contra los señores Wu Yonli, Yavina Bianchi y todos los antes mencionados sin continuar con el trámite establecido expresamente en la norma procesal, ¿no? ¿Por qué eso es importante al margen de que Lima Expresa no haya sido parte de esas investigaciones que ya fueron archivadas? Porque bajo el esquema de las consecuencias accesorias, la única posibilidad de imponerle una consecuencia accesoria, o sea, condenar a Lima Expresa por estos hechos, es condenando primero a las personas naturales, ¿no?, que tienen el vínculo con ella y que son las que permiten su incorporación. Es lo que se conoce como el requisito de cadena de atribución, ¿no? Pero si estas personas naturales ni siquiera pueden ser procesadas en las condiciones actuales porque no se ha seguido el trámite del 335, inciso 2 del Código Procesal Penal, con mayor razón nunca podrían ser condenadas por esos hechos. Están procesadas solamente de facto porque la Fiscalía no ha respetado el trámite del reexamen, ¿no? En estas condiciones es imposible que estas personas naturales puedan ser condenadas y por ende también es imposible que se puedan imponer consecuencias accesorias a Lima Expresa por este hecho número 1, ¿no? En consecuencia, solicitamos que se revoque en ese extremo también la resolución impugnada. Nuestro segundo argumento, señores magistrados, tiene que ver con el hecho número 2 del requerimiento fiscal. El hecho número 2 está referido a los reajustes tarifarios practicados por Lima Expresa en el año 2013. El reajuste tarifario era un mecanismo previsto en el contrato que le permitía a mi defendida modificar el precio de la tarifa sobre la base de una fórmula prevista en el contrato de concesión, ¿no? Y lo que señala la Fiscalía respecto de ese punto es que la modificación habría sido contraria al contrato y además el resultado de un acuerdo colusorio, en esta oportunidad entre el señor Yavina Bianchi y los señores Domingo Arzubialde y Juan Ramos Arapa, que eran funcionarios de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada. ¿Cuál es el problema aquí y qué fue lo que se dijo en la oposición de primera instancia? Este hecho también ha sido materia de un proceso penal anterior completo, ¿no? Y en ese otro proceso penal anterior completo, ¿no?,
la Fiscalía calificó el hecho no como colusión, que es lo que menciona ahora, sino como negociación incompatible y cometida unilateralmente solamente por el señor Domingo Arzubial de Lorrieta, ¿no? En ese proceso penal, además, ¿no?, se discutió la incorporación de Lima Expresa como tercero civil. Y esta discusión llegó a la Corte Suprema, dando como resultado la casación 951-2018-nacional, que está en el expediente, y en la cual la Corte Suprema señala expresamente que a partir de los planteamientos que motivaron ese proceso penal, la empresa habría actuado sin lógica criminal, fundamento jurídico cuarto de la casación mencionada, ¿no? Por ese motivo, la Suprema acepta la incorporación de Lima Expresa como tercero civil en esa causa, pero no bajo la fórmula de la responsabilidad vicaria, que es la que hubiera correspondido si es que hubiera una persona natural que hubiera estado involucrada en el delito que fue materia de procesamiento en ese caso. La incorpora solamente por la responsabilidad civil directa de la cláusula 1969 del Código Civil, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en buena cuenta es que el requerimiento de incorporación es incompatible con lo que ya ha sido materia de una declaración de certeza en este otro proceso, ¿no? En ese otro proceso, además de esta casación que tiene la autoridad de cosa juzgada, ya se han emitido sentencias condenatorias que tienen autoridad de cosa juzgada contra el señor Domingo Arzubialde, indicándose expresamente que fue negociación incompatible el hecho que se cometió, y sin mencionar en ningún punto que hubiera alguna intervención de alguna persona vinculada a la empresa que pudiera justificar lo que ahora la Fiscalía pretende hacer en este nuevo proceso, que es decir, que ese hecho no fue negociación incompatible, sino que fue colusión, ¿no? Y además que por ese motivo se puede incorporar a Lima Expresa, ¿no?, sobre la base de los mismos hechos, ¿no? Exactamente, la Fiscalía está indicando entonces que podría realizar una suerte de rectificación encubierta de la calificación típica que ya fue materia de esos mismos hechos en el proceso del expediente 31-2017, ¿no?, en el cual se emitió la casación antes mencionada, ¿no? Y para finalizar, señora directora de debates, en lo que respecta al hecho número 3, el relato fáctico de la Fiscalía está referido a las actas de trato directo del 2014, ¿no? La Fiscalía sostiene que esas actas serían el resultado de un acuerdo colusorio nuevamente entre el representante de Lima Expresa de ese entonces, que era el señor Damián Moreno, y diversos funcionarios de la municipalidad. De todo el relato fáctico que hace la Fiscalía en ese extremo, lo único que se aprecia es que el señor Damián Moreno está presente en reuniones en las que participan otras personas, en particular funcionarios de la empresa OVAS, que serían, según la propia hipótesis de la Fiscalía, quienes llegan al acuerdo con funcionarios de la municipalidad para coludirse. Al señor Moreno no se le atribuye haber participado de la colusión, se le atribuye estar presente, que es algo distinto, ¿no? Entonces, en esos términos, no hay un hecho por el cual incorporar a Lima Expresa respecto del hecho número 3, porque no se está atribuyendo en los términos del requerimiento, en base a los hechos descritos por la propia Fiscalía, una colusión de la cual habría participado el señor Moreno. Me voy a quedar ahí y voy a desarrollar la presentación anulatoria en la réplica para no pasarme el tiempo concedido. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual tiempo se le concede a la señora fiscal Morales Yataco. Bien, doctora. En esta oportunidad, señores magistrados, el Ministerio Público acude a fin de solicitar se confirme la resolución venida en grado que declaró fundado el requerimiento formulado por el Ministerio Público de incorporación al presente proceso de la persona jurídica Lima Amarilla SAT, hoy Lima Expresa SAT. Señores magistrados, el artículo 90 y 91 del Código Procesal Penal establece bajo qué lineamientos una persona jurídica puede ser incorporada dentro del proceso penal. Todos, como ustedes bien saben, señores magistrados, establece presupuestos concretos en el artículo 91, que en concreto está referido a su identificación, ¿no?, como persona jurídica, como la determinación de su domicilio, una relación sucinta de los hechos que debe formular el fiscal requiriente de la incorporación de la persona jurídica y la fundamentación legal correspondiente. En ese sentido, señores magistrados, observada la resolución venida en grado, advertimos que no incurre en error alguno en la determinación de la incorporación en el presente proceso de Lima Expresa SAT. Por el contrario, señores magistrados, su incorporación corresponde justamente al cumplimiento de estos requisitos formales que se requieren para ser comprendida
como sujeto pasivo del delito que se le atribuye. Sin embargo, a través del recurso de apelación, se pretende cuestionar la decisión judicial trayendo a colación apreciaciones que no corresponden ser debatidas. En este caso, señores magistrados, son 3 los hechos que han sido objeto de imputación e investigación. Y así tenemos, respecto al hecho 2, que está referido al reajuste tarifario, ha indicado la defensa, señores magistrados, y para ello trae a colación la casación 951-2018 nacional, que según a su criterio establece la autoridad de cosa juzgada para efectos de no comprender, ha indicado, a su representada como parte del proceso penal, toda vez que a su criterio la Corte Suprema resolvió que ésta no tenía vinculación con los hechos que se atribuían, en este caso por reajuste tarifario, citando para tales efectos que se ha anunciado o se ha indicado la premisa que habría actuado sin lógica criminal. Al respecto, señores magistrados, las afirmaciones que nos trae la defensa no son correctas ni se derivan de ese pronunciamiento supremo. En primer lugar, en ella fue objeto de análisis la incorporación, la posibilidad de incorporación de la persona jurídica Lansat, a fin de determinarse si ella podía responder civilmente como responsable de los daños ocasionados al Estado por la conducta delictiva de Domingo Arzubial de Lorrieta, por delito de negociación incompatible. Repito, es por el delito de negociación incompatible. En dicho pronunciamiento, señores magistrados, se determinó que Lansat había contribuido a la conducta ilícita de este funcionario municipal, quien era investigado, repito nuevamente, por el delito de negociación incompatible. Y es en ese sentido, y al advertir la Corte Suprema que con la conducta asumida por esta empresa se había beneficiado de la conducta ilícita de Domingo Arzubial de Lorrieta, es que consideró pertinente su incorporación recién como responsable civil del delito de negociación incompatible. Como vemos, la resolución invocada no sustentó para rechazar la incorporación de Lima Expresa en el presente proceso en ningún extremo. Pone de manifiesto que fue objeto de análisis los hechos ni los ilícitos que actualmente se viene investigando en este proceso, que es por colusión agravada. El análisis que efectuó la Corte Suprema, señores magistrados, se circunscribe al análisis de la conducta atribuida a Domingo Arzubial de Lorrieta por el delito de negociación incompatible. Y es en mérito a esos hechos que en concreto la Corte Suprema emitió su pronunciamiento. No emitió pronunciamiento en absoluto sobre responsabilidad penal o no de Lima Expresa, menos negó, señores magistrados, su vinculación con los hechos. Es más, se advierte que cuando se indica en la resolución que la concurrencia de la empresa en los hechos es sin lógica criminal, es una apreciación que tiene la Corte Suprema respecto al delito objeto de investigación en ese proceso, es decir, por negociación incompatible. No se pronunció por la empresa ni sus ejecutivos por el delito de colusión agravada. Ahora, sobre el hecho 1, que está referido a la suscripción de la adenda 1 y el acta de acuerdos del 20 de mayo del 2011. Respecto a este extremo, señores magistrados, si bien la defensa cuestiona el pronunciamiento judicial, afirmando que no es posible la incorporación de Lima Expresa como sujeto en este proceso, toda vez que por los mismos hechos han sido investigados las personas naturales vinculadas a ella, como André Guiavina Bianchi y Wu Yong Lee, las mismas que fueron archivadas en sede fiscal, por lo que a su criterio indica la defensa, impide que la Fiscalía pueda pronunciarse o emitir pronunciamientos sobre los mismos. Sobre ello, contravenimos, toda vez que
aun cuando se invoca que en dichas investigaciones fiscales se abordaron hechos que comprenden la presente, sin embargo, señores magistrados, vuelvo a repetir, es materia de investigación, en este caso, 3 hechos. Y tenemos que en las investigaciones que han sido invocadas, solo fue materia o objeto de investigación un hecho. También debemos indicar que en esas investigaciones en ningún momento fue comprendida la ANSAT o ahora Lima Expresa SAT como persona, en todo caso, como investigada dentro de esas investigaciones, señores magistrados. Asimismo, debemos indicar que en los archivos que se ha mencionado, en ningún momento niegan el carácter ilícito o no fueron archivados por carecer de ilicitud los hechos denunciados, señores magistrados. Si bien la defensa, bajo el argumento de cuestiona esta posición judicial, afirmando que existe una motivación incompleta, ha indicado en su momento, sobre este extremo, debemos indicar que ello no es correcto, señores magistrados, toda vez que en el punto 6.1.2 de la resolución judicial, el ACUO brinda argumentos del por qué es posible incorporar a la persona jurídica Lima Expresa en el presente proceso, resaltando que si bien existen 2 pronunciamientos de archivo, ninguna de ellas fue archivada por ilicitud de los hechos, así como también se precisa que en ninguna de ellas fue comprendida la persona jurídica, la SAT. La defensa precisa que no se ha dado respuesta al reexamen, que requiere para que se pueda incorporar a su representada. Sin embargo, señores magistrados, nosotros consideramos que este planteamiento no tendría logicidad, ya que como bien se resalta en la resolución apelada, la empresa Lima Expresa SAT no formó parte de esa investigación y lo que ha sido resaltado por la autoridad judicial en el literal B del punto 6.1.2 de su resolución. Por ende, señores magistrados, no cabe justificar reexamen alguno. Sobre el hecho 3, que está referido a las actas de tracto directo entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa LANSAT. Hemos escuchado a la defensa que se opone a la incorporación de su representada por este extremo, porque indica de que no existe un desarrollo o a su criterio no existiría una imputación suficiente. En todo caso, señores magistrados, es obvio que ello solo representa un argumento de defensa por parte de la defensa técnica aquí presente. No corresponde evaluar el requerimiento de incorporación de la presente, bajo estos términos, evaluar el requerimiento de incorporación, toda vez de que, señores magistrados, y también lo resalta la autoridad judicial, los hechos que invoca la defensa no se condicen respecto a este extremo con los hechos que se precisan en la disposición fiscal. Toda vez que ustedes, al momento de revisar la disposición fiscal 37 en los folios 27 al 58 y concretamente referir a la persona natural o a su ejecutivo, Damayo Moreno Tábares, que aparece en los folios 85 y 87 de la disposición fiscal, se hace una descripción fáctica de cómo habrían intervenido en este caso, en este ejecutivo de la empresa LANSAT, con funcionarios de la Municipalidad de Lima, concertando, ¿no? Realizando actos corruptos para efectos de poder beneficiar a la empresa para que pueda hacerse con una compensación ilegal de más de 142 millones de dólares a cambio de donativos que ésta entregara a los funcionarios que se encontraban vinculados con ese procedimiento. Entonces vemos que los hechos tienen un carácter penal que merecen su investigación dentro de la investigación preparatoria que se ha formalizado y no es como dice o como pretende hacer notar la defensa. Señores magistrados, aún en el supuesto negado
hablando en este extremo, de que existiera una falta de imprecisiones en la imputación, este no es el escenario para poder evaluarse ello. Nosotros consideramos, señores magistrados, que en todo caso, si la defensa está atribuyendo una falta o insuficiencia de imputación fáctica o indica que no calzaría el hecho delictivo en el ilícito que se le está atribuyendo a su representada, no es esta la audiencia de incorporación de personas jurídicas la vía idónea para discutir estos aspectos. Incluso la empresa requerida, si quisiera articular alguna excepción u otro medio de defensa, justamente necesita que previamente sea incorporada a este proceso, a esta investigación preparatoria. Y esto no es una idea o una consideración antojadiza por parte de la autoridad judicial ni del Ministerio Público, toda vez que el artículo 93 del Código Procesal Penal indica claramente que estas articulaciones podrán ser establecidas o deducidas una vez que la persona jurídica sea incorporada como tal o como parte dentro del proceso. Por tanto, señores magistrados, los argumentos que expone en este caso el recurrente no podrían ser discutidas, vuelvo a repetir, en esta audiencia. Por tales consideraciones, señores magistrados, y en atención a que consideramos que la resolución venida en grado es una que se encuentra fundada en derecho y debidamente motivada, no concurriendo ninguna causal que impida incorporar a la empresa LAPSAP conforme ha sido requerido por el Ministerio Público, nosotros solicitamos que sea confirmada la resolución venida en grado. Eso es todo, señores. Muy bien. Vamos a concederle 3 minutos de réplica al señor abogado Arrieta. Muchas gracias, señorita directora. Voy a exponer brevemente nuestra pretensión anulatoria, ¿no? Sostenemos que además de las razones para revocar la resolución que hemos mencionado, también hay argumentos para anular la resolución cuestionada. En primer lugar, hay motivación incompleta y aparente respecto del hecho número 1, que es materia del requerimiento de incorporación, porque el juez no ha respondido el principal argumento de la defensa para oponerse a ese extremo del requerimiento. La defensa nunca dijo que es imposible reabrir una investigación archivada. Lo que la defensa dijo es que hay un trámite para reabrir investigaciones archivadas, que no se ha respetado en este caso. Está repitiendo ese argumento. ¿Perdón? Que está repitiendo ese argumento. Sí, lo que estoy diciendo es que justamente la nulidad se produce porque el juez no responde ese argumento, ¿no? Y entonces, como el juez no ha respondido ese argumento, que es el principal de la oposición que formuló Lima Expresa, incurre en motivación incompleta y contesta cosas, además, que Lima Expresa nunca argumentó, ¿no? Por ejemplo, dice que la decisión de archivo no es inamovible, como si la empresa hubiera dicho lo contrario, ¿no? O dice que Lima Expresa no era parte. Nosotros nunca hemos dicho que somos parte. Lo que hemos dicho es que si las personas naturales no pueden ni siquiera ser procesadas bajo las reglas del Código Procesal Penal en las actuales condiciones, mucho menos puede incorporarse la persona jurídica al proceso, ¿no? Porque no hay posibilidad actual de que estas personas puedan ser condenadas, naturales, ¿no?, sin seguir el trámite del reexamen. Con respecto al hecho número 2, ¿no?, decimos que hay falta de motivación interna porque el juez parte de una premisa que es incompatible con la inferencia que extrae de esta después. El juez reconoce que hay cosa juzgada con relación a lo señalado en la casación 51-2018-nacional, ¿no?, pero dice que esa cosa juzgada no afecta a este proceso porque este es un proceso que tiene que ver con el extremo penal del proceso y además, supuestamente, como Lima Expresa no era parte en ese incidente de incorporación de tercero civil, sino hasta que fue incorporada, ¿no?, entonces tampoco la decisión emitida en ese extremo supuestamente la afectaría. Por supuesto que esta respuesta es incompatible porque si el juez reconoce que había cosa juzgada, la cosa juzgada recae sobre los hechos y sobre la declaración fáctica producida en esta casación y en las resoluciones que pertenecen a ese caso, en todas las cuales siempre se ha afirmado que la responsabilidad del delito cometido fue unilateral y le corresponde únicamente al señor Arzubial de Lorrieta. Si hubiera sucedido lo contrario, si la Corte Suprema hubiera dejado abierta la posibilidad de que esto no sea así, Lima Expresa no hubiera podido ser incorporada bajo el 1969, que es la cláusula de responsabilidad civil general. Hubiera sido incorporada bajo la responsabilidad civil vicaria, que es lo que sucede siempre cuando hay un miembro de una empresa involucrado en un hecho delictivo, ¿no? Finalmente, también hay motivación aparente respecto del hecho 3, ¿no?,
porque el juez introduce razonamientos vagos y genéricos en su resolución, ¿no?, que no permiten entender por qué ha resuelto de esa forma. Solamente dice que la Fiscalía sí le atribuye actos de colusión a Damián Moreno a su criterio, y nada más. No dice cuáles son, no dice por qué el hecho de estar presente en esas reuniones automáticamente califica como un hecho que implica haber formado parte del acuerdo colusorio, no lo menciona. Eso es motivación aparente, ¿no? Y para responder y sobre todo aportar un dato adicional con relación a este hecho número 3, hay un dato que nosotros consideramos que expresa la forma como la Fiscalía ha venido trabajando en este extremo del requerimiento, que es deficiente. La Fiscalía pretende corroborar la declaración del colaborador 185-2020 en las páginas 41 y 43 del requerimiento con el dicho del imputado José Miguel Castro. Pero resulta, señores magistrados, que nos hemos percatado a raíz de lo indicado en el requerimiento mixto presentado en el expediente 36-2017 contra varios de los procesados en este mismo caso, que el señor Castro y el colaborador eficaz 185-2020 son la misma persona. Son la misma persona. Y a pesar de eso se presentan estos dichos como si la declaración del colaborador pudiera corroborarse con el dicho de ese mismo colaborador, pero cuando declaró como imputado. Eso consideramos que demuestra que no se ha trabajado de una forma prolija y de hecho esperamos que la Fiscalía nos dé alguna explicación al respecto, porque por la forma como está planteado el requerimiento, el juez tampoco se puede percatar de que son personas diferentes, de que son personas iguales, perdón, que es la misma persona, y puede pensar que son distintas. No cabe ninguna corroboración tampoco respecto de ese hecho. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, está con el audífono. O el- Disculpe, Sí. ¿se le concede el mismo término para su dúplica, doctora? Bien, bien, doctora, sí. Bueno, nosotros, señores magistrados, nos reafirmamos en nuestros argumentos. Estamos en una audiencia que tiene que evaluar la incorporación de una persona jurídica a la investigación preparatoria, formalizar su situación dentro de la investigación preparatoria. Sin embargo, ustedes acaban de oír, la defensa acude a argumentos de imprecisión según su criterio, claro está, que existe imprecisión en imputación, ha hecho referencia a valoraciones probatorias, y eso es materia o sería materia de análisis en la presente. No creemos eso, señores magistrados. También ha invocado, para efectos de precisar la nulidad de la resolución venida en grado, que la autoridad judicial, pues en sus argumentos es vago y que no da una respuesta concreta o una explicación de cómo puede reabrir investigaciones archivadas, ¿no?, para efectos de que se pueda validar la investigación que viene realizando el Ministerio Público. Volvemos a repetir, señores magistrados, en esas anteriores investigaciones no es investigada la ANSAP. En esas investigaciones que se han sido archivadas, solo es uno, o se encuentra, o fue en materia de investigación o indagación, un hecho. Aquí son 3 hechos. Y en este proceso o en esta investigación, las personas que han sido vinculadas con la empresa se encuentran investigadas. Es más, señores magistrados, aún, y como bien se afirma dentro de la resolución judicial, aún cuando ese archivo se haya emitido, no han negado la ilicitud de los hechos. Es más, señores magistrados, si bien ha sido objeto o versaría esa investigación sobre André Viviana Bianchi y Woo Jong Lee, ninguno, señores magistrados, ha interpuesto o postulado alguna oposición en esta investigación. ¿Y eso por qué ocurre? Porque esta investigación ha reunido mayores elementos para efectos de vincularlos o en todo caso encontrarse vinculados en la presente investigación. También, señores magistrados, la defensa, bueno, con un juego de palabras trata de indicarnos de que la opinión emitida por la Corte Suprema habría declarado que los hechos, o en todo caso, la conducta que habría asumido la empresa LAMSAP ante la conducta ilícita de Domingo Arzubial de Lorrieta no constituiría o no tendría carácter penal, o sea, a su criterio, porque le negó una vinculación, una conexión con los hechos de esta persona. Sin embargo, señores magistrados, volvemos a recalcar, el pronunciamiento de la Corte Suprema fue para determinar
si era posible la incorporación de esta empresa como responsable civil, que nada tiene que ver con los hechos que se le vienen atribuyendo como persona jurídica. Son cosas totalmente diferentes. Es más, y es algo, y un dato incorporo, y que no lo precisa obviamente la defensa, es que en la misma resolución casatoria, la Corte Suprema en su parte final y en atención a los hechos que conoció, dispuso la remisión de copias certificadas para que se prosiga con la investigación contra funcionarios y particulares, conforme a la sentencia que se emitió en el caso del señor Domingo Arzubiate de Lorrieta. Entonces, señores, no es como indica la defensa de que esta empresa pues no tendría, o en todo caso su participación, ¿no?, fue objeto ya de pronunciamiento, y lo que impediría al Ministerio Público comprenderla en esta investigación. Señores magistrados, también debemos indicar que en este caso ninguna de las personas de Gaviani Bianchi y la persona de John Lee se nos ha informado que no han interpuesto ningún recurso contrario a la disposición que los comprende en este caso. También debemos indicar, señores magistrados, bueno, en concreto, indicar, solo resaltar, señores magistrados, que obviamente el tema debatido en la Corte Suprema es uno de carácter civil y obviamente que difiere totalmente al carácter penal de los hechos por el que se solicita la comprensión de la empresa. Respecto a la declaración del señor Miguel Castro, a que ha hecho referencia la defensa, y bueno, y como indicamos en su momento, ya allí está cuestionando cuestionando elementos probatorios con el que la Fiscalía estaría sustentando los hechos. Sin embargo, señores magistrados, y a pesar de que no corresponde evaluarlo en esta instancia, debemos indicar que la persona de Miguel Castro, la declaración de José Miguel Castro, reúne los requisitos de legalidad para efectos de su incorporación, en todo caso su declaración, para ser incorporada como un elemento indiciario de la conducta ilícita o el carácter ilícito de los hechos que se vienen investigando. Eso sería todo, señores magistrados. Tiene el micrófono apagado, doctora. Sobre lo último que ha señalado la señora fiscal, ¿algo que quiera agregar? Sí, señorita directora, muchas gracias. En primer lugar, no es cierto que la Corte Suprema mande copias certificadas a ningún lado para seguir investigando funcionarios públicos. Eso no está en la resolución. Uno lee la resolución de la casación, en ninguna parte dice eso. Hay un error ahí de la señora fiscal superior, ¿no?, pero se puede corroborar fácilmente revisando el texto de la decisión, ¿no? En segundo lugar, la señorita fiscal superior ha indicado que los hechos materia de investigación que fueron analizados en estas decisiones de archivo previos a las que me he remitido, ¿no?, supuestamente tampoco serían pertinentes para impedir la incorporación de mi defendida como persona jurídica en este proceso, porque Lima Expresa no era parte en esas investigaciones fiscales. El problema no es que haya sido parte o no, el problema es que en este esquema de responsabilidad bajo consecuencias accesorias, la responsabilidad de la persona jurídica depende de la persona natural. Este no es un caso bajo la ley 30.224, que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica individual. Este es un caso de consecuencias accesorias. Entonces, si las personas naturales no pueden ser condenadas y no van a poder hacerlo porque están incorporadas de facto en la investigación, con violación de la legalidad procesal, sin respetar el trámite del reexamen, con mayor razón Lima Expresa tampoco puede ser incorporada, porque estas personas en las condiciones normales, en las condiciones en las que se encuentra el proceso, nunca podrían ser condenadas, ¿no? Este es un punto que la señorita fiscal superior no ha rebatido, ¿no? En segundo lugar, con respecto a lo que menciona en el sentido de lo que hemos indicado vinculado a la declaración del señor Castro, es verdad, es un tema... perdón, señor presidente, si no lo escuchaba, disculpe. Suficiente, ya está reiterando, ya lo hemos escuchado. Sí, cómo no, señor presidente. Bien, vamos a pasar. Doctora Rodríguez, ¿preguntas? Sí, solamente para preguntar a la señora fiscal
si los representantes de la empresa SAC vinculados a los hechos 1, 2 y 3 tienen proceso vigente. Sí, señora magistrada. ¿Puede mencionarlos? Sí, justamente con motivo de esta investigación han sido comprendidas por delito de colusión. Viene siendo, bueno, los nombres, Sí. un ratito, por favor. Sí, es la persona de André Gaviani Bianchi. También se encuentra el señor Walfredo de Asís Rivero Filio, el señor Damiao Moreno Távares, el señor Wu Yong Lee, que ese es, bueno, son los nombres que en este momento cuento, ¿no? Pero son directivos o fueron ejecutivos de la empresa a que se está requiriendo incorporar. Hechos 1, 2 y 3 o 1 y 3. No, por los tres están, doctora. Ya. Están comprendidos por los tres hechos. Preguntaba por el hecho 2 también, que ha sido objeto ya de sentencia casatoria. No, señorita magistrada, la sentencia, la resolución casatoria está referido al delito de negociación incompatible que se atribuyó al señor Domingo Arzubial de Lorrieta. Pero por los mismos hechos del Pero no denominado fue hecho 2. comprendida, en ese caso, en ese proceso, no fue comprendida la empresa ni ningún ejecutivo de la empresa. Solo el funcionario de la municipalidad, Domingo Arzubial de Elorrieta. Se encuentra comprendida, a ver, tengo aquí el detalle, por el hecho 1 y 2 está comprendido el señor André Gaviria. El señor Wu Yong Lee está por el hecho 1 y el señor Damayo Moreno Távares está por el hecho 3. Muy bien. Y cuando la sentencia casatoria que ha mencionado en la condena al señor Arzubialde, hizo análisis respecto de la participación de la empresa que se está pretendiendo que ingrese ahora. No, si hablamos de la resolución casatoria, en ella solamente se analizó a requerimiento de la Procuraduría Pública si era posible ser incorporada como tercero civilmente responsable, ¿no? Entonces, del delito cometido por el señor Domingo Arzubial de Lorrieta, pero no fue comprendida como parte penal dentro, ¿no? Sujeto procesal por el proceso penal que se estaba llevando a cabo en ese momento. Y se determinó la responsabilidad de la empresa Lima Expresa SAC por el artículo 1969 del Código Civil. Sí, civil. Ok. Respuestas a las preguntas formuladas, señor abogado. No se le escucha. Perdone, sí, señorita directora, solamente quería precisar que Lima Expresa sí tiene la condición de parte en el proceso de la casación 951-2018 y el expediente 31-2017, y que en esa casación la Corte Suprema dice que Lima Expresa actuó sin lógica criminal respecto de los reajustes tarifarios, que justamente es el hecho 2 del requerimiento que motiva esta audiencia. Eso para precisar, señorita jueza. Gracias. Ok, respecto a esto último, doctora, Sí. ¿qué puede señalar? Bueno, es una interpretación errada que hace la defensa, señores magistrados, porque a lo largo de la casación queda claro que dispone la incorporación al proceso penal llevado contra el señor Arzubial de Elorrieta a partir de que declara que tiene responsabilidad civil o puede concurrir como responsable civil de estos hechos. Con anterioridad, la empresa no estuvo comprendida dentro de ese proceso como afirma la defensa. Por ende, no fue analizada penalmente la conducta que pudiera haber tenido los ejecutivos, ni menos la empresa. Okay. Su incorporación solo fue para efecto de responder civilmente por el delito de negociación incompatible que se atribuyó al señor Arzubial de Elorrieta. Gracias, señora. Bien, doctor. Doctora Arrieta, ¿algo más?
Sí, señorita jueza, solamente para precisar, ¿no?, que no es una interpretación porque la Corte Suprema dice No requiere. lógica criminal, lo dice expresamente, Gracias. a la luz de los cargos de la Fiscalía y la Procuraduría. Ok, Eso es todo. pues, señor presidente, ¿alguna pregunta que quiera formular? Una sola pregunta. Señor abogado, usted dice que no podría su representada responder porque no estarían los directivos, pero la fiscal acaba de decir que sí están procesados. No entiendo su pedido. A ver, ¿no puede ampliar? Sí, cómo no, señor presidente. Nosotros lo que hemos señalado es que las personas naturales respecto de las cuales se alega que Lima Expresa tiene vinculación para incorporarla como persona jurídica, sí fueron procesadas anteriormente y se archivó la investigación frente a ellas. Estamos en este caso, en este Por eso, proceso. a eso voy. Y en este caso se les ha reabierto investigación, pero sin respetar el trámite del reexamen que establece que para reabrir una investigación archivada hay una serie de pasos que hay que seguir. La Fiscalía no ha dicho nada sobre eso porque no ha seguido el trámite, esa es la verdad. Está vulnerando el principio de legalidad procesal. Ya, pues, Por pero eso, para eso, pues hay un procedimiento a seguir. ¿Sabe usted si lo están siguiendo o ya hay pronunciamientos? Eso es lo que quiero que nos no, sí, explique. a eso voy, señor magistrado. No se ha seguido. No se ha seguido desde que comenzó esta audiencia, el tiempo que tenemos discutiendo la incorporación desde el 2000 y pico, ¿no? No se ha seguido. Hasta ahora no se sigue el procedimiento. Se sigue haciendo de cuenta que el 335, inciso 2 del Código Procesal Penal es como si no existiera para la Fiscalía. Señor abogado, le pregunto si los afectados, es decir, los directivos de su representada, han hecho algo al respecto, han reclamado, han ido al fiscal superior, qué sé yo, para cuestionar que se ha reabierto una investigación ya clausurada, según usted. No tenemos conocimiento de si han presentado algún pedido al respecto, señor presidente. Entonces, lo concreto es que en este proceso, esos directivos de LANSAC están procesados. Están procesados con violación del 335.2, señor presidente. Bueno, eso ya se verá, pues ya se verá. Bueno, ninguna pregunta más, señora directora de debates. Gracias, señor presidente. Señor doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Sí, la defensa indica de que aparentemente sobre el hecho 2 ya había pronunciamiento en otro expediente, pero sobre el hecho 1 y el hecho 3, ¿existe también pronunciamiento o recién va a haber pronunciamiento al respecto? Sobre el hecho 1, señor juez superior, lo que hay son las decisiones de archivo a las que me he referido, de archivo. Como el caso quedó archivado, el proceso ya no avanzó, y lo que pasó fue que varios años después, la Fiscalía les reabre investigación a estas personas por ese mismo hecho 1, ¿no? Y nada, sin respetar el reexamen, ¿no? Y respecto del hecho 3, no, respecto al hecho 3, hasta donde sabemos no ha habido pronunciamiento previo. Ya, entonces, si no hay pronunciamiento previo sobre el hecho 3, ¿por qué no debería incorporarse a esta empresa al presente proceso? Porque el relato fáctico que hace la Fiscalía respecto del hecho 3 no permite entender cuál es el delito que habría cometido el representante del IMEX que está mencionado en esa parte del relato, que es el señor Damián Moreno. La Fiscalía lo sitúa al señor Moreno en una serie de reuniones donde los ejecutivos de OAS tienen acuerdos colusorios, supuestamente, según la tesis fiscal, con funcionarios de la municipalidad. Y el señor Moreno, a lo único que se le atribuye es haber estado presente en ciertas reuniones, pero no haber participado del acuerdo. Por eso decimos que no hay en estricto del propio relato fáctico un delito que se le atribuye al señor Moreno, solamente se le atribuye haber estado presente en un contexto donde otros delinquían. Y eso no puede ser motivo para incorporar a la persona jurídica al proceso penal. ¿Y cuáles serían, según su perspectiva, las razones para incorporar a una persona jurídica? Principalmente, señor juez superior, que exista un delito atribuido sobre la base de hechos que puedan subsumirse en ese tipo penal, ¿no?, a una persona natural que tenga un vínculo con la persona jurídica, ¿no? Tienen que cumplirse los datos que están en el artículo 91 del Código Procesal Penal, incluyendo la fundamentación legal correspondiente, ¿no? Y si se cumplen esos requisitos, es posible incorporar a la persona jurídica, pero no en un caso como este, en donde el relato fáctico no se desprende un delito que haya podido cometer la persona que tiene el vínculo con la persona jurídica. Y si esta persona que, según usted, su interpretación, no tiene intervención en el hecho delictivo, no cuestiona la imputación penal, no se excluye de la imputación penal, ¿por qué la persona jurídica no debe de ser incorporada al proceso? Tenemos entendido que esa persona sí viene cuestionando la imputación, se está defendiendo en el proceso penal, no. Hay un momento en donde se van a tomar decisiones al final del mismo, entiendo nosotros que va a ser más adelante,
pero no es que haya aceptado su responsabilidad penal, al menos hasta donde tenemos conocimiento del señor Moreno, en el sentido de que él se haya participado en acuerdos colusorios, ni mucho menos se está defendiendo en el proceso. Esa es la realidad del proceso a día de hoy. No, lo que le pregunto es si hay cuestionamiento vía tutela, vía excepción, respecto a esta imputación del hecho 3 de esta persona funcionaria o es funcionaria de la empresa. No tengo conocimiento de eso, señor juez superior, porque no tenemos contacto con el señor Moreno. Él pertenece a la gestión anterior de Lima Express, no a la actual. Bien. ¿Algo que agregar, señorita fiscal, de las preguntas y respuestas dadas? Sí, señor, solo indicar que, bueno, queda en evidencia que los argumentos que ha citado la defensa no son pertinentes para evaluar la incorporación de la persona jurídica conforme ha solicitado el Ministerio Público, ¿no? Bien, gracias. De mi parte no tengo más preguntas. Muchas gracias, señorita directora de debates. Muy bien, gracias, señor. En atención a concluido el debate, la sala procederá a realizar un debate interno, por lo cual la decisión se notificará a las partes en el medio que ustedes han señalado en el proceso. Se les agradece su concurrencia. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señor magistrado, y a todos y a todas. Bien, hemos concluido. Buenos días a todos. Gracias. Hasta luego. Buenos días, gracias. Hasta luego, gracias. Buenos días, hasta luego.